Los duendes. La primera vez que tuve contacto con duendes tenía como 6 años. Era pequeña, pero jamás lo olvidaré. Mi familia anteriormente tenía una casa muy grande. La casa es de las que construían antes de cimientos muy altos de piedra. Tenía una terraza que la tenían solo como protección. Cabe mencionar que la casa era la última antes de llegar al cerro. O sea, nuestra casa, lo que continuaba era el cerro. Recuerdo que cuando estaba niña, de día y de noche, los duendes me molestaban. No me dejaban jugar tranquila, son unos seres pequeños y horribles. Yo siento que la casa tenía algo que me protegía, porque yo jugaba en la terraza y a través de su protección los veía que me hacían señas para que saliera. Los veía columpiarse en los árboles que estaban afuera. Mi papá por eso me enseñó a persinarme. Ya que crecí un día, me platicaron que cuando estaba bebé, un día ellos no me encontraban en la casa y para su sorpresa, ya iba subiendo en el cerro. Ellos me preguntaron que para dónde iba y yo les respondí que para jugar con los niños. Y así damos inicio a Rincón Paranormal. Bienvenidos. El bailarín sonriente. Doblé en la esquina con la intención de volver al departamento cuando lo vi por primera vez, lejos, al final de la calle y en el mismo lado de la cerca que yo estaba, la silueta de un hombre bailando estaba. Era un baile extraño, casi como un vals, pero terminaba cada paso avanzando un poco hacia adelante. Se podría decir que danzaba y caminaba hacia mí al mismo tiempo. Creyendo que probablemente estaba borracho, me alejé de la vereda para darle espacio y que pudiera pasar. Era alto, delgado y vestía un viejo traje como de bufón. Al acercarse pude contemplar su rostro. Sus ojos estaban abiertos, casi salían de sus órbitas. Tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás y miraba al cielo perdidamente. Su boca estaba abierta en una sonrisa dolorosa. Al ver aquello, crucé la calle inmediatamente antes de que el hombre se arrimara lo suficiente hacia mí. Le quité la vista por un instante y cuando llegué del otro lado le regresé la mirada otra vez. Me quedé paralizado. Había dejado de bailar. Estaba con un pie en la calle y el otro en la vereda como si justo lo hubiese descubierto, asomándose hacia mí. Continuaba visualizando el cielo. La sonrisa en su rostro parecía haberse hecho aún más grande. Sentí un profundo miedo. Comencé a caminar más rápidamente otra vez, sin quitarle la vista esta vez, pero no se movía ahora. Cuando ya estaba a más de media cuadra de él, volteé para ver el camino que tenía delante. Todavía conmocionado, volví a enfocar mis ojos hacia donde estaba el bailarín, pero ya se había ido. Por un instante me sentí aliviado hasta que lo visualicé de nuevo por el rabillo del ojo a mis espaldas. Había cruzado la misma cerca que yo y estaba en cuclillas. No tuve la certeza en ese momento debido a la oscuridad y a la distancia, pero estoy casi seguro de que me estaba observando. No había apartado los ojos de él más que por unos pocos segundos, por lo que claramente se había movido muy rápido. Estaba bloqueado y me quedé allí parado. Entonces comenzó a desplazarse nuevamente en mi dirección. Daba pasos exagerados sobre las puntas de sus pies, como si fuera un personaje de alguna caricatura, avanzando sigilosamente, aunque su ritmo era muy apresurado. Me gustaría decir que en ese punto comencé a correr, tomé mi spray de pimienta o mi celular, pero no hice nada de eso. Solo me quedé de pie completamente congelado mientras aquel hombre sonriente se arrastraba hacia mí. Se detuvo a unos 2 metros de distancia, aún con aquella sonrisa larga, aún mirando hacia el cielo. Cuando finalmente recuperé mi voz, le dije lo primero que se me vino a la mente. Pretendía preguntarle ¿qué diablos quieres? Con un tono autoritario, pero la única cosa que salió de mi boca fue ¿qué diablo? Bastante inaudible. No sé si los seres humanos son capaces de oler el miedo, pero al menos pude escucharlo. Escuché el miedo en mi propia voz y eso solamente me hizo empeorar. Él no reaccionó para nada, se mantuvo allí de pie, sonriendo aún así.
Después de lo que pareció una eternidad, se volteó lentamente y comenzó a bailar, retirándose sin más. Sin querer volver a darle la espalda, me mantuve contemplándole hasta casi no distinguirlo en la lejanía. Entonces me di cuenta de algo. Ya no se alejaba, no bailaba. Observé con horror cómo la distancia entre nosotros disminuyó rápidamente. Ahora corría y esta vez estaba dispuesto a alcanzarme. No dudé, yo también corrí hasta que logré llegar a la otra calle más iluminada y con más tráfico. Miré hacia atrás, pero ya no pude verlo en ningún sitio. Durante todo el camino de regreso a mi departamento, me mantuve vigilando por encima de mi rostro, siempre con el temor de que pudiera volver a estar su estúpida sonrisa detrás de mí, pero afortunadamente no apareció más. Viví 6 meses en aquella ciudad y nunca más volví a caminar durante la noche. Recuerdo algo en su rostro que siempre me asustará. No parecía borracho ni drogado, aparentaba estar completamente loco y eso es algo muy aterrador para ver. La casa de Morelia. Recién casada estuve viviendo con mi esposo en una pequeña casa del centro de la ciudad de Morelia. Desde que entré a esa casa sentí algo raro, pero no le di ninguna importancia. Pero conforme pasaba el tiempo siempre sentía que me estaban observando. Cuando estaba en el lavadero sentía que alguien estaba detrás de mí, pero no volteaba porque sabía que era alguien que estaba colgado como si estuviera ahorcado. De repente, de reojo, vi un bulto negro y desaparecía rápidamente. Le comentaba a mi esposo, pero él nunca me creía. Pasó el tiempo y nunca dejé de sentir eso, pero en una ocasión ya había nacido mi primera hija y estaba en espera de mi segundo bebé. Un día por la tarde tocan la puerta y vi por la mirilla y no había nadie. Mi niña, acaso un año después, empezó a caminar. Regresé a donde la había dejado y no la encontré. Recorrí toda la casa, que era muy pequeña, buscándola y no la encontraba. Busqué en los armarios, bajo los muebles, la cama, la cuna, en todos lados y no aparecía. Ya estaba llorando, desesperada. Casi me volvía loca por la desesperación porque estaba segura que no había podido salir de la casa. Cuando vuelvo a buscar de nuevo y al buscar en la recámara la veo en un rincón riéndose, muy raro. Como pude, la saqué, la abracé, la revisé que estuviera bien porque en esa casa de vez en cuando me habían salido alacranes. Y le preguntaba qué estaba haciendo ahí. Obvio, no sabía ni siquiera hablar, pero no dejaba de sonreír de una manera que nunca antes lo había visto. Era una sonrisa entre burlona y diabólica. La persigné y me puse a rezar y además a dar gracias por haberla encontrado bien. Pero a la fecha aún no me explico qué fue lo que pasó en esa ocasión. Más o menos un año después nos fuimos de esa casa y desde entonces la han estado rentando, pero todos los inquilinos le han comentado al dueño que ahí espantan. Carta de un loco. Ese terror confuso de lo sobrenatural que acosa al hombre desde el nacimiento del mundo es legítimo, porque lo sobrenatural no es otra cosa que lo que permanece velado para nosotros. Entonces he comprendido el espanto. Me ha parecido que rozaba constantemente el descubrimiento de un secreto del universo. He intentado aguzar mis órganos, excitarlos, hacerme percibir por lo menos lo invisible. Me he dicho, todo es un ser. El grito que pasa en el aire es un ser comparable a una bestia, puesto que produce un movimiento y se transforma incluso para morir. Por lo tanto, el espíritu pusilánime que cree en seres incorpóreos no se equivoca. ¿Quiénes son? ¿Cuántos hombres los presienten, se estremecen cuando se acercan, tiemblan con su incertidumbre contacto? Uno los siente a su lado, alrededor, pero es imposible de distinguirlos, porque no tenemos los ojos que los verían, o mejor dicho, el órgano desconocido que podría descubrirlos. Así pues sentí en mí más que nadie a esos transeúntes sobrenaturales, seres o misteriosos.
No lo sé, acaso no podré decir lo que son, pero siempre podría señalar su presencia. Y he visto a un ser invisible, hasta donde pude verse a los seres. Permanecía noches enteras inmóvil sentado ante mi mesa, con la cabeza entre mis manos y pensando en esto. Pensando en ellos, de pronto creí en una mano intangible, o más bien un cuerpo inasequible. Rozaba ligeramente mi pelo, no me tocaba por no ser de esencia carnal, sino de esencia imponderable, incognoscible. Pero una noche oí crujir el entarimado a mis espaldas, crujió en un modo singular, me estremecí, me volví, no vi nada y no volví a pensar en ello. Pero al día siguiente, a la misma hora, se produjo el mismo ruido. Tuve tanto miedo que me levanté seguro, completamente seguro de que no estaba solo en mi cuarto. No se veía nada, sin embargo, el aire estaba limpio y transparente en todas partes. Mis dos lámparas iluminaban todos los rincones. El ruido no se repitió y fui calmándome poco a poco. Sin embargo, permanecí inquieto y me volvía a menudo. Al día siguiente me encerré a la hora temprana, buscando la forma de que podría conseguir ver lo invisible que me visitaba. Y lo vi, estuve a punto de morirme del terror. Había encendido todas las bujías de mi chimenea y de mi lustro. La habitación estaba iluminada como para una fiesta. Sobre la mesa ardían mis dos lámparas. Frente a mí, la cama, una vieja cama de roble con columnas a la derecha, mi chimenea a la izquierda, la puerta con el cerrojo echado a mi espalda, un grandísimo armario de luna. Me miré en él, tenía unos ojos extraños, las pupilas muy dilatadas. Luego me senté como todos los días. La víspera y la antevíspera, el ruido se había producido a las 9:22. Esperé. Cuando llegó el momento preciso, percibí una sensación indescriptible, como si un fluido irresistible hubiera penetrado en mí todas las paredes de mi carne, sumiendo mi alma en su espanto atroz, y se produjo en un crujido justo a mi lado. Me incorporé volviéndome tan deprisa que estuve a punto de caerme. Se veía como el pleno día, pero yo no me vi en ese espejo otra vez. Estaba vacío, claro, lleno de luz. Yo no estaba dentro y sin embargo me hallaba enfrente. Lo miré con ojos enloquecidos, no me atreví a avanzar hacia él, sintiendo que entre nosotros se interponía él, lo invisible, y que me tapaba. Qué miedo pasé, y he de aquí empecé a verlo envuelto en bruma en el fondo del espejo, en una bruma como a través del agua, y me parecía que aquella agua fluía de izquierda a derecha, lentamente, volviéndome más preciso, segundo a segundo. Era como el final de un eclipse. Lo que me tapaba no tenía contorno, sino una especie de transparencia opaca que iba aclarándose poco a poco, y finalmente pude verlo con claridad, como hago todos los días cuando me miro a mí mismo. Lo había visto y no he vuelto a verlo, pero lo espero sin cesar y siento que mi cabeza se extravía en esa espera. Permanezco horas y noches y días y semanas delante del espejo esperándolo y ya no viene. Ha comprendido que yo no lo había visto, mas yo sé que lo esperaré para siempre, hasta mi muerte, que lo esperaré sin descanso delante del espejo, como si un cazador estuviera al acecho, y en ese espejo empiezo a ver locas, monstruosas y formas de cadáveres horribles, toda clase de bestias espantosas, de seres atroces, todas las visiones inverosímiles que deben acosar la mente de los locos. Esta es mi confesión, querido doctor. Dígame, ¿qué debo de hacer ahora? El catalizador. Desde que tuve mi primera experiencia con una sombra, le llamo así, ya que se manifiesta de esa manera en lo particular, no podría ir más allá producto del miedo. ¿Quién no ha visto o ha sentido el miedo? En fin, en la casa de mi abuela veía sombras de día y de noche caminando por el living. Dicha casa está ubicada en una pequeña quinta antigua. Antes me daba temor ir a buscar cualquier cosa a ese lugar.
o a los dormitorios que están junto de él. Pero ahora ya es costumbre, lo digo así, ya que descubrí que la sombra de aquel ser era mi abuelo. Según mi abuela, él fue velado en el dormitorio junto al living, pero fue velado con el cajón al revés, o sea, su cabeza estaba en la puesta. Todos dicen que por eso él no está tranquilo. Yo pienso que es por otra cosa, aunque se manifiesta a otros, los atemoriza, pero a mí no. La razón no la sé. Con el pasar de los años, la sombra pasó a verse a una silueta borrosa. Alcanzaba a verlo con las vestimentas que le pusieron en su funeral, en el rostro. No lo puedo llegar a distinguir. Hoy en día es como si estuviera con cualquier persona de carne y hueso. De hecho, no voy a los cementerios, ya que no es la única persona que me busca para utilizarme como su puente de energía. Me agota ir. Hace un tiempo comencé a compartir mis experiencias o ayudar a las personas con cosas que pasaban en sus fotografías en ese tipo de lugares. Pero me fui retirando por falta de respeto, que algunas personas no creen de lo que yo soy capaz o hasta se llegan a burlar de mí. Espero que este no sea el caso. La visita. Tenía 9 años, mis padres crecían con su negocio, al igual que lo hacía la familia. Mi madre se ausentaba cada mes, nos habíamos mudado de casa a una casa más amplia que rentaban también. Esta vez se trataba de una casa de techos muy altos y vigías de madera. Al entrar a la casa había un área libre pero techada y al lado derecho un cuarto muy amplio en el que se acomodaron 3 camas y una para mis padres y 2 para mis hermanas y yo. Un mueble donde tenían la tele y un ropero para guardar la ropa. Saliendo de la escuela, mis hermanas, las que íbamos a la escuela, pasábamos la mayor parte del tiempo en el cuarto viendo la tele, mientras mi padre trabajaba en el área destinada para ello. La casa estaba conectada por un largo pasillo que daba de un patio donde antiguamente había chiqueros y que mis hermanas y yo usábamos algunas veces para ir a jugar. Lo cierto es que no nos gustaba mucho ir allá, preferíamos ir y venir por el pasillo y el cuarto. Una noche mientras dormíamos me desperté con una sensación asfixiante y una desesperación y temor que me invadió. No podía articular ninguna palabra, pero la sensación me generaba un zumbido en mi oreja que se intensificó por algunos minutos. Al poco rato escuché golpes en la puerta de madera, de esas puertas que solían hacerse antes de madera maciza, que se abrían con una llave antigua o muy grande. Los golpes sonaron fuertes, pero a la vez huecos. En el techo se escuchaban ruidos como de pasos y un rato más comenzaron a escucharse sillas rechinando sobre él, como si estuvieran arrastrándolas de un lado a otro. Lo curioso es que dentro del cuarto no había ninguna silla. Nadie parecía percatarse de los ruidos, ya que estaban durmiendo. Cuando recuperé el movimiento, comencé a gritar, despertando a mi madre, que se levantó a ver qué pasaba. Sin prender la luz, me persiguió y me pidió que me durmiera. No pude dormirme, me inquieté por lo que sucedió y de nuevo después de un rato volví a escuchar ese ruido en las sillas, arrastrándose de un lado a otro. Después de seguir escuchando ese infernal ruido de las sillas arrastrándose, apreté los ojos e intenté dormir, pero no pude por el miedo. Me abracé a mi hermana hasta que el ruido cesó y quedé en vigía hasta eso de las 5 de la mañana. Hora en que se levantaba mi padre a trabajar y llegaban sus empleados. Al día siguiente le conté a mi mamá qué fue lo que sentí ayer y santiguándose dijo: Ave María Purísima, de seguro era Don Chon. Cuando tú eras niña, él quería que te regalara con él. Resultó que el dueño de la casa, ya difunto, cuando era recién nacida, pretendía adoptarme sin que mis padres accedieran. Nunca supe si era él quien se manifestaba en esa noche. Lo que sí sé es que no fue ni ha sido la última. Y hasta aquí el episodio del día de hoy, queridos oyentes de Rincón Paranormal. Espero que les haya encantado, al igual como a mí, narrarles como siempre estas anécdotas e historias paranormales. Así que los veo el día de mañana. Se cuidan mucho. Bye bye.